Entonces empezó a madurar la idea de hacer una propuesta de política pública sobre el suelo y sobre el derecho al suelo, etc. Y a la vivienda. Y empezamos a pregreñar ahí la idea de que efectivamente empezaron a juntarse en el debate, articularse en el debate organizaciones del área, organizaciones rurales y organizaciones urbanas. Hasta ese momento, Habitar Argentino había sido un colectivo eminentemente urbano. Y ahí se sumaron en ese momento el Movimiento Nacional Campesino Indígena, el MNCI, Vía Campesina, INCUPO y algunas organizaciones de Chaco y Formosa que están alrededor de INCUPO y de REDAF, a la cual pertenece Ana, etc. Y claro, la construcción de ese diálogo obviamente no fue fácil. No porque entendiéramos, a ver, ese vínculo y esas articulaciones no tenían que ver con entender que efectivamente las problemáticas de hábitat en el área rural y en el área urbana eran las mismas, sino en tratar de entender las articulaciones que estaban invisibilizadas hasta ese momento y la fractura de las luchas que se suscitaban, ¿no? Y por lo tanto entonces esa fractura de las luchas en reivindicaciones de hábitat y de producción rural, desvinculadas de las del hábitat urbano, implicaban un debilitamiento del campo popular en materia de derecho al hábitat. Y ahí fue, bueno, de alguna manera esa discusión que claro, que en algún sentido levantaba al inicio de Habitar Argentina la bandera de derecho a la ciudad, porque fue la bandera en América Latina de muchas reivindicaciones. Los compañeros del campo dijeron, mira, a mí el derecho a la ciudad, la verdad, no dice nada, yo no quiero vivir en la ciudad, con lo cual dejémonos de joder con eso, y empezar a pensar de que efectivamente, por eso el consenso se llama Consenso Nacional por un Hábitat Digno, porque tampoco encontramos una palabra que, más que hábitat, que nucleara, digamos, las posiciones de las organizaciones campesinas y de las urbanas, intentar construir un documento que diera cuenta, un conjunto de propuestas, perdón, que después se terminó convirtiendo en ese documento de 10 puntos, que ¿tenés ahí el...? Sí, no importa. No importa, Paula tiene uno por ahí, ¿no? Pero que acabamos de publicar, que es ese. Después después mutó, en ese momento eran 9 ejes de política, son 9 ejes de política, de propuestas de política, luego fueron 10, un poco porque siempre vio que los números redondos cierran mejor, otro poco porque aparecieron en la autocrítica nuevas cosas, ¿no? Nuevas cuestiones. El diálogo ha sido y sigue siendo súper interesante. No puedo dejar de decirles lo difícil que es intentar pensar en conjunto cuando todos los que integramos el espacio fuimos formados en una concepción fracturada de ambas realidades. A ver, yo soy arquitecto, a mí me enseñaron que todo el campo es lo que le sobra a la ciudad. Entonces, si le sobra a la ciudad, digo, ¿para qué ocuparse? Y por lo tanto, entonces, es más, ¿cómo es tu nombre? Nieves contaba la ley 8912. La ley 8912 es como la quintesencia de esa lógica de política pública fracturada, de la cual, bueno, nada, solo una cuestión vinculada al ordenamiento urbanístico, aun cuando la ley se llama de ordenamiento territorial, en verdad nada aparece ahí como vinculando. Así que la verdad que nos está costando mucho y la verdad que ese documento de propuesta de política todavía tiene unos niveles de ingenuidad enormes respecto de lo que podría ser, pero es un primer intento de diálogo, insisto, entre varias de las organizaciones campesinas y rurales. Y, a ver, digo campesinas, rurales, no me meto en el mundo indígena, que es un mundo aún más difícil, aún más complejo y aún, por
por lo menos para nosotros, más complicado de aprender, de poder laburar. Publicamos este primer libro al inicio donde todavía no hay un diálogo, pero hay varios autores que empiezan a opinar, que también le voy a dejar a Natalia. Esto está superado por aquel, superado, no sé si superado, pero es como un paso más aquel respecto de este primer diálogo donde varios autores de las políticas rurales trabajan junto con algunos autores de la política urbana, de las políticas urbanas. Eso por un lado, digamos, y las dificultades que hasta ahora a las organizaciones o las dificultades que nos ha resultado para las organizaciones poder construir una plataforma común que creemos imprescindible. En verdad, esa idea de plataforma común empezó a cuajar mejor cuando apareció más vinculada a la idea de derecho o de derechos humanos, digamos. Es decir, el hecho de que efectivamente esta lucha de los inquilinos urbanos, de los villeros, de los habitantes de los conventillos o de los habitantes de los conjuntos habitacionales hechos pelota, se identificaran a través de la noción de derecho en una misma lucha con los campesinos, etc., empezó a articular mejor el diálogo, aunque todavía, insisto, es enormemente ingenuo, pero que efectivamente empezaba a ayudarnos a pensar a través de la noción de derechos o de derechos humanos una propuesta un poquito más articulada o integrada, que es el resultado de esa publicación. Insisto, con muchas dificultades, ¿no? Bien, eso por un lado. Por otro lado, esto fue en paralelo a la discusión de Hábitat 3, digo, fue para los mismos años, ¿no? El primer documento de Hábitat 3 es del 2013 y la discusión en Quito fue el año pasado, en 2016, cuando estábamos en pleno desarrollo de aquel documento, etc. Y la verdad es que la discusión de Hábitat 3 fue la demostración muy evidente del retroceso que significó en el debate de políticas públicas la postura de por lo menos de ONU Habitat y de buena parte de los organismos internacionales, ¿no? Digo, primero, retroceso porque en las demás, en Hábitat 1 y en Hábitat 2 se hablaba de asentamientos humanos, sin diferenciar muchos urbanos o rurales. Acá directamente esto se llama nueva agenda urbana, digo, todo lo demás quedó en la historia y quedó abandonado. O sea que evidentemente este documento significa, desde esa mirada crítica que intentábamos construir, un retroceso notable firmado por todos los países en un documento de Naciones Unidas, etcétera, que además parte de esta idea muy clara de que efectivamente la ciudad es lo más importante, porque ahí se dan los procesos de innovación, de crecimiento, y son los motores de desarrollo. Si los motores de desarrollo son las ciudades, y por lo tanto, entonces, si eso es así, es lo que se tiene en lo que se tiene que concentrar la política pública, es el desarrollar la ciudad. Es obvio que eso va de la mano de lo que ha pasado en los últimos 20 años, estoy hablando de Hábitat 2, 1996 a hoy, en materia de desarrollo territorial, y sobre todo en una palabrita que aparece en nuestros debates, etcétera, muy comúnmente, y que es también difícil bajar a tierra en su conceptualización, que es la cuestión de la financiarización del mercado inmobiliario. El mercado inmobiliario pasa a ser un activo financiero de primer orden hace aproximadamente unos 20 años, con más fuerza. A ver, quiero decir una cosa muy importante. En este país, la relación entre mercado financiero y mercado
inmobiliario no es nueva, no es de los últimos 20 años. Eduardo Casey era un tipo que se llenó de plata en la segunda mitad del siglo XIX en la Bolsa de Buenos Aires. La Bolsa de Buenos Aires se creó en 1853 después de la caída de Rosa, ¿no? Por supuesto, cayó Rosa, lo primero que había que hacer era construir la bolsa de comercio, que era el ámbito de la timba financiera, ¿no? Eduardo Casey ganaba mucha plata en eso y lo que hacía era construir ciudades colonizando el campo inculto y el desierto, como ustedes saben, la construcción común ha hecho este país, que era un desierto. Y Eduardo Casey se dedicaba a eso, ganaba mucha plata y además, ganaba mucha plata en el mercado financiero, la invertía en el mercado urbano y por supuesto tenía múltiples ramificaciones en el ámbito político, porque por ejemplo Eduardo Casey le financió la campaña a Dardo Rocha para que sea gobernador. Entonces Dardo Rocha luego le devolvió eso haciéndole pasar los trenes de la provincia de Buenos Aires por los pueblos que creaba Eduardo Casey, ¿no? Eso era una cosa muy importante, con lo cual ese vínculo no es nuevo, digo. Es tan viejo como la segunda mitad del siglo XIX. Lo que aparece como nuevo es que efectivamente el producto inmobiliario pasa a ser un activo financiero y por lo tanto la tasa de ganancia del inversor tiene que ser, en el mercado inmobiliario, tiene que ser igual a la del mercado financiero. Y ese es el momento en que el producto inmobiliario se despega de la economía, de los precios de la economía y entre ellos, por supuesto, de los salarios. Digo, si hoy prácticamente no hay ninguna relación entre mercado inmobiliario y salarios, tiene que ver básicamente con ese despegue de hace unos 20 años. La nueva urgencia urbana consolida eso, consolida muy claramente eso en todos sus textos, ¿no? En sus 175 medidas, es una clara consolidación de eso, es una pérdida de derechos sobre el territorio, como vos comentabas, digamos, y el convertirlo en un mecanismo de reproducción de rentas, ¿sí? De rentas financieras, de rentas inmobiliarias, etcétera, con esa lógica, ¿no? Efectivamente, el producto inmobiliario es parte de los activos financieros y tiene que tener esa tasa de ganancia, con independencia de cómo le vaya al resto de la economía, ¿no? Con un divorcio absoluto de cómo le va al resto de la economía. Por eso, entonces, también, eso tiene un reflejo a nuestro criterio. Yo les estoy comentando algunos de los debates que hemos tenido en ese campo, en Habitar Argentina con las organizaciones. Por eso también, eso tiene un reflejo muy claro en el campo físico, espacial, ambiental, y los productos inmobiliarios de periferia, los productos inmobiliarios de periferia empiezan a difuminar cada vez más el límite entre lo urbano y lo rural. Ya casi no hay, de hecho, todas las franjas urbano-rurales se han probado un conjunto de actividades claramente híbridas, ¿no? Un country es eso, me parece que estás en la ciudad, estás medio en la ciudad, estás medio en el campo, etcétera, etcétera, y no importa qué te lleves puesto, si te llevas puesto a los productores hortícolas, da igual, porque efectivamente la renta de ese negocio es infinitamente superior. Pero en ese llevarte puesto esas actividades, las propias actividades de periferia son actividades siempre híbridas, muy híbridas. Uno sabe muy bien dónde, si estás en el campo, si estás en la ciudad, hasta dónde la configuración físico-espacial, ambiental, da referencias a lo urbano o a lo rural o a las dos cosas al mismo tiempo. Y eso ha sido en paralelo a este proceso, ¿no? En esa hibridación, cuanto más te lleves la ciudad hacia el campo, todas las rentas del suelo suben. Y ese es el hecho más importante. Porque las curvas de precios, a ver, nosotros vemos estos procesos obviamente, ahora nosotros, que es el equipo del CERS, lo vemos muy vinculado al mercado, a la producción de rentas del suelo del mercado inmobiliario. Cuanto más hibridas esos límites y te lo llevas más afuera,
todas las curvas de precio del suelo se mueven para inflacionar los precios de adentro de la ciudad. Y la tasa de ganancia está ahí, no está en construir, está en cuánto vos podés agrandar las curvas de precio, correrlas hacia el infinito para poder aumentar tu renta. Porque el mercado inmobiliario es eso, no es producción, es renta, es parasitario, básicamente parasitario. Por eso se parece tanto al mercado financiero y por eso esos vínculos entre mercado financiero y mercado inmobiliario que relataba desde la segunda mitad del siglo XIX son tan estrechos y fueron siempre tan estrechos en la Argentina. Bueno, nada, esta es un poco parte de los debates que venimos teniendo en Habitar Argentina y de los difíciles debates para ver si podemos acompañar, insisto, un debate político y una propuesta entre organizaciones rurales y urbanas menos fracturadas, más vinculadas de aquí para adelante. Así que muchas gracias. Volvemos a la otra punta. Ana, ¿querés seguir Anita. vos? Vos tenías acá... No sé si nos da el cable, pero no querés venir perfilado. ¿Querés venirte vos para acá? Sí. No te doy mi... una presentación con algunas imágenes para Ven, sentate acá en esta silla. Cómoda. Se la forcó por la Bueno, ya me había presentado Mariana, pero bueno, soy Ana. Trabajo, me fui a vivir en el año 2001, soy costeña básicamente de acá cerca, pero en el año 2001 me fui a vivir a Santa Victoria Este, que queda esta triple frontera ahí con Paraguay y Bolivia, a 5 kilómetros. Y después estuve viviendo varios años en Patagal, en la época de la luz, hasta hace un par de años que volví por otras circunstancias a Buenos Aires. Y allá fui a trabajar en una organización que apoya, que acompaña luchas territoriales indígenas. En Salta hay muchos problemas de tierra. Y esa organización es socia de una red que trabaja en toda la región chaqueña, que es la que se llama Red Agroforestal Chaco Argentina, que un poco desde mi experiencia en terreno y desde la experiencia de la red es que quería explicar un poquito de nuestro andar en esto. La REDAF básicamente es todo lo contrario a lo que desde donde se paraba Eduardo primero, entonces tiene una mirada absolutamente puesta en lo rural, en el trabajo campesino indígena, pensado en un espacio rural. Así se inició hace 25 años con instituciones y personas que están un poco ahí, ahí están las instituciones, algunos son grupos de investigación y van a ver que está súper sesgado hacia lo rural. La mayoría cuando se formó eran ingenieros forestales, ingenieros agrónomos y del campo social más bien de lo que era educación popular, desde ICUPO y otras organizaciones, ¿no? Pero a lo largo de estos 25 años las cosas fueron cambiando y esto que me interesó mucho la convocatoria porque es todo un tema hacia el interior de la REDAF, en cómo ir buscando alianzas en otros espacios, dada la complejidad de las disputas en las que varias están. La REDAF tiene se podría decir que este es nuestro ámbito de acción, que es la región del Chaco argentino. Prácticamente hay socios en todas las provincias y bastante abarcativo de distintos lados.
son más o menos 15 instituciones y 17, 20 personas que trabajan en distintos lados, por ejemplo en el INTA o en Ambiente de Nación o en distintos espacios, pero que tienen una mirada sobre la región chaqueña y sobre todo lo que es la población rural de la región chaqueña. Y de unos años a esta parte empezó a suceder procesos como estos. Acá me ubico en Salta, en el departamento de Anta, ahí está el pueblo de Las Lajitas, y empezaron a suceder procesos de desmonte. Todos estos nombrecitos que están ahí son puestos campesinos que estaban ubicados mucho en estos espacios. Y estos puestos ocurrió esto en unos pocos años, desde el 2000 y pico a esta parte, voy un poquito atrás, pero este es el mismo espacio. Van a ver que quedan esas pequeñas manchitas blancas ahí. Todo eso era población campesina que empezó a dirigirse, a vivir en los núcleos urbanos. Entonces, mucha de la población con la que organizaciones de la REDAF estaban trabajando, empezaron a pasar a vivir en núcleos urbanos y de ahí empezamos a ver este tipo de problemas que empezaron a vincular unos con otros. Un poco como contaba Nieves, pasó exactamente lo mismo. La gente primero tuvo que emigrar porque muchos eran ganaderos y tuvieron que ir se mudaron al pueblo. Y obviamente no van a vivir al centro del pueblo ni a las partes más altas, sino lo que van recibiendo en la vida es una doble afectación, ¿no? Porque primero tienen que dejar sus lugares de vida y después pasan a vivir a los lugares más afectados por las mismas cosas que van ocurriendo. Y ahí nos empezaron a pasar, se me corrió. Bueno, empezamos a ver que las argumentaciones siempre pasan por la falta de obras desde la ciudad, ¿no? Siempre las inundaciones, siempre todo se adjudica a la falta de obras y un poco me identificaba con Nieves porque veíamos que había muy poco entendimiento en las ciudades del efecto que ocurría sobre las ciudades a partir de cosas que pasaban en el campo. También voy a usar algunas imágenes, algunas cosas de estudios que se han hecho. Cuando hablamos de población indígena, también pensamos en que es población rural. Y en realidad esto no es tan así. Y, por ejemplo, de un grupo de comunidades relevadas en un departamento de Salta, 51 son comunidades urbanas y periurbanas y 46 son comunidades que viven en el ámbito rural. Entonces, en nuestro imaginario, en el imaginario de las ciudades también, se piensa en la población indígena viviendo en el ámbito rural cuando ya le pasó esto mismo que estaba mostrando con la población campesina y empezó a vivir en espacios periurbanos. Así que pasamos de trabajar con población viviendo en un ámbito rural y tratando de asegurar tierras allí, a bueno, toda una cuestión más desde las problemáticas urbanas. Esto fue todo un desafío para muchos de nosotros, porque acá quería representar un poco cuál es la visión con el mismo Google Maps. La ciudad está así, uno pone una ciudad como Tartagal en una y te aparece así, una cosa rodeada por una línea, entonces vos decís, bueno, ahí está la ciudad y lo que está afuera es el campo. Y no quise ni siquiera usar fotos propias, sino, por ejemplo, ¿qué pasa con este espacio? Y esta es la entrada a una comunidad, acá viene trayendo madera, esa es la comunidad de Lapacho 2, que está a un par de kilómetros del centro de Tartagal. ¿Y cómo se llama ese espacio en el que vive esta comunidad, que es una comunidad huichí, pero que las hay exactamente todo a la vuelta de esta ciudad? Y este es un caso que se reproduce en todo el Chaco argentino y en todo el país, ¿no? Conocemos más lo que es el espacio del Chaco, pero estas son las imágenes que uno ve. Y acá
las estrategias de reproducción de las familias pasan por cuestiones que se acercan a lo rural y que también se acercan al urbano, y lo mismo las problemáticas. Estamos hablando de la zona caliente del norte, así que de repente quienes estábamos acostumbrados a trabajar en un ámbito rural, se hablaba siempre del desarrollo rural, y estamos trabajando con situaciones de narcotráfico, de distintos problemas, el problema de identidad, de encontrar identidad, la juventud, etc. Después también creo que para nosotros fue un quiebre poder visibilizar esto, la época de la resolución 125, cuando fue todo el conflicto con el campo. De alguna manera yo diría que ayudó, El no negativo el lado no tan negativo, no, que de alguna manera ayudó porque eso hizo que otro campo tratara de visibilizarse y de no entreverarse con quienes estaban realizando las manifestaciones. Y bueno, obviamente un sector político invitó en el momento en que estaba ocurriendo eso, en el territorio estaban ocurriendo otras cosas. Esto es todo un avance de desmontes en esa región que les estaba mostrando. Justo los años previos al 2008, cuando fue lo de la 125, esto es lo que se estaba dando. Fíjense esta imagen en el 96, bueno, en 2006 y esta en el 2009. Era un proceso de rápida deforestación en toda la región. Deforestación, sí. Pero esto no era visibilizado más que, voy a pasar una... Bueno, esto es un poco lo que fue trayendo, eso fue acercando toda la problemática de fumigaciones, de inundaciones, de todo, a los ámbitos por ahí más cercanos a lo rural, que no se ven tanto desde ciudades como Buenos Aires, y quedaron comunidades viviendo en esta situación. Y acá es donde quería tocar cosas que tienen que ver con los imaginarios, ¿no? Este es un municipio eminentemente campesino e indígena en cuanto a población, pero si nosotros vemos el escudo, es una planta de poroto en medio de un desmonte, ¿no? Y bueno, son esas cuestiones en un municipio que es evidentemente rural, sí, pero de población campesina, que se basa más bien en ganadería. Esto es un poco el imaginario que empezó a trasladarse. Bueno, esto las voy a pasar un poquito, pero quería mostrar las diferencias que hay, y quizás las cosas que nos empezaron a acercar con otros movimientos más urbanos, es que ante un problema como ese de fumigaciones, la gente de estos lugares más alejados, al hacer denuncias, tiene que llegar bueno, se pueden imaginar lo que es el acceso a la justicia en estos espacios, ¿no? Creo que hace falta mucha más explicación que esta, y todo el apoyo que hay en el momento de hacer declaraciones es y quienes estamos acompañando, un abogado y lo que sea. Esto es muy diferente, y esta es la gran masa crítica que hay en el conflicto en determinado lugar, donde está todo muy atomizado. Quería por ahí contraponer esto y ver la ayuda también que fue dándose en esta cosa campo-ciudad con otras situaciones, como fue por ejemplo el barrio Ituzaingó en la ciudad de Córdoba, y las alianzas que se empezaron a tejer a partir de ahí, y en las cuales nosotros también nos fuimos encontrando aliados para esto. Acá pongo algunas fotos que casi son familiares, pero bueno, está Andrés Carrasco, que ya falleció, pero es un referente científico que acompañó, y con él quería un poco demostrar lo que son las alianzas con la universidad y la necesidad de contar con información de grupos de estudio, como son la mayoría de ustedes que están acá, y también lo que es un movimiento, la solidaridad que uno puede llegar a tener en una ciudad, y que es muy difícil tener en espacios que llamaríamos más eminentemente rurales, más... la afectación que se mostró acá en lo que es en el barrio Ituzaingó, uno podría pensarla desde lo urbano,
con una afectación de lo rural, pero en realidad esto se reproduce en toda la región pampeana y en todo el norte de Argentina, donde fueron avanzando